Hola mi querida gente de YouTube, hoy nuevamente estamos con un nuevo video en el cual os voy a enseñar a cómo yo he elaborado esta planilla tributaria para la presentación de información acerca de los empleados que tienen las empresas, ya sean unipersonales, sociedades, etcétera, acá en Bolivia. Hay que aclarar eso, es que tengo seguidores de otros países también, entonces hay que aclarar que esto solamente se aplica en Bolivia. Entonces acá en Bolivia nosotros tenemos que enviar cierta información a la administración tributaria. Ellos nos piden información de los dependientes o empleados, de cuánto ganan, etcétera, mucha información, y de forma mensual. Entonces comenzaremos con la elaboración de la planilla. Es un Excel común y corriente, ¿ya? Entonces, bueno, si gustan también los pueden descargar. Voy a dejar el link abajo para que ustedes también puedan tener el acceso al archivo directamente. Bueno, dicho esto, pues comenzamos. Y bueno, lo más sencillo, razón social. Esta casilla o celda, la hojita, las he separado yo en 4 hojitas, en el cual yo voy a decir primero configuraciones, que me va a servir más o menos para ver de insertar ciertos datos que son primordiales o esenciales, como el nombre, razón social de la empresa, el NIT de la empresa, el número de identificación tributaria, el mes que estamos procesando, ¿no? Podemos escoger el mes del 1 al 12, el año insertamos de forma textual, el salario mínimo es un dato también que hay que insertar, y el año, perdón, la fecha inicial y la fecha final. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy trabajando junio, mi fecha inicial, esto justamente para efectos de la actualización del crédito fiscal del periodo anterior, escogemos, ¿no?, la fecha. Bueno, en este caso es de junio, el último día de mayo, y la fecha final, junio, ¿no? Entonces, acá ya estamos entrando un poquito al tema de fórmulas, ¿no? Hasta acá todo bien, ¿no? El nombre es sencillamente un dato, el NIT también, y pues entramos acá a la parte de fórmulas, ya en la parte de mes, el mes, ¿no? Entonces, en el mes nosotros podemos trabajar de la siguiente manera. Yo selecciono en cualquier celda, ya, en esta misma, para que me pueda aparecer este desplegable, ya. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es ir a la opción de datos, acá arriba, e ir aquí a la validación de datos, ya, validación de datos, y decimos validar datos, ¿no? Entonces, en la celda seleccionada, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una lista, ¿no? Vamos a hacer una lista, y pues puede tener un origen, ¿no? Yo podría tener otra celda donde va a estar toda la información que yo quiero mostrar. O también puede estar directamente la información separada por punto y coma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Y aceptamos. Automáticamente se me crea la lista desplegable para que yo pueda escoger. Y si yo pongo un dato ahí, no me va a servir, me sale error, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que me está obligando a escoger la información que está dentro de esto. Entonces, como es 12 meses, entonces no habría problema. Entonces estaría perfecto seleccionando. Para eso nos sirven las listas desplegables. Año no lo quise poner porque, pues bueno, no sé qué tiempo estarán haciendo, ¿no? Algunas personas están regularizando de gestiones anteriores, o no sabemos hasta cuándo va a estar esta planilla, por lo tanto manualmente lo pueden insertar. El salario mínimo nacional, ¿no? Por lo menos hasta acá ya tenemos esto. El salario mínimo también es un dato, ¿no? Es un dato que tenemos que ir insertando de acuerdo a los reglamentos que se emitan, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos estas dos informaciones, la fecha, ¿ya?, y
la UFB que me tiene que jalar de forma automática. Bueno, acá si han visto ustedes tiene un desplegable, ¿no? Me permite escoger. Está muy bonito, la verdad a mí también me gustó. Pero para que esto funcione ustedes tienen que descargarse este complemento, ¿ya? Es un complemento del Excel que también pues se las voy a dejar, ¿ya? En la descripción del video para que ustedes lo tengan si quisieran usarlo, tal vez en otro video. Entonces esto de la fecha simplemente es instalando el complemento y automáticamente todas las celdas que tengan como formato, ¿no? Formato de fecha, este formato de acá, automáticamente les va a aparecer el cuadrito de selección, ¿no? Pero el que no tiene formato de fecha, entonces no les va a aparecer. Por ejemplo, yo voy a poner acá de 2019. Está con formato de fecha, pero si yo le cambio a general, no me sale, ¿verdad? No me sale el cuadrito desplegable. Tengo que cambiar a formato de fecha y recién me sale el desplegable. Es un complemento, ¿no? Pero que les dije que tienen que descargarse, ¿no? Yo les voy a dejar el link para que lo descarguen y lo puedan copiar y pegar. Les voy a dejar también las instrucciones dentro del archivo, cómo lo tienen que hacer. Bueno, entonces acá vamos a otra fórmula, ¿no? Nosotros tenemos esta fórmula para buscar automáticamente la UFB de una base de datos, ¿no? Y aquí vamos a la segunda celda o la segunda hoja que es UFB. En esta hojita tengo datos de la fecha, el tipo de cambio y la UFB, ¿no? Tengo de muchos años y pues por días desde el 2013 hasta el 2020. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esta fórmula va a buscar y me va a encontrar la UFB de la fecha que yo le pongo acá. Si yo quiero del 25, me saca del 25. Si yo quiero del 31, como lo hemos puesto, está bien, ¿no? Esa es la UFB. Ahora quiero validar, digamos, si me está lanzando esa misma información. Entonces voy a buscar manualmente, ¿no? Eso es lo que generalmente no queremos y por eso es que usamos fórmulas, ¿no? De Excel. 34667 está bien, está perfecto. Eso quiere decir que es correcta mi Excel, ¿no? Entonces hasta acá hemos aprendido varias cositas, ¿no? Uno, el tema de datos de esta lista desplegable, de cómo hacerla, y se puede usar no solamente en números, sino también en contenidos, ¿no? En letras y textos, etcétera. La segunda fórmula que estamos aprendiendo es este es el 1, ¿no? La lista desplegable. Y la segunda es vamos a aprender la fórmula buscar B. Una de las formas de realizar correctamente, aplicar una fórmula, es utilizando esta opción de acá, ¿no? Hay otros que lo hacen directamente igual, buscar B, seleccionamos, pero esto es ya a nivel experto, digamos, ¿no? O sea, directamente lo puedes hacer la fórmula. Pero si estás empezando a hacer fórmulas, es preferible que lo hagas por acá, ¿ya? A ver, lo haremos por ahí. Y acá yo tengo que buscar la fórmula. Buscar, ir. Buscar B. Esta es la fórmula. Aceptamos y nos dice el valor que yo estoy buscando. Entonces le voy a decir que esta es la celda que yo estoy buscando. La matriz donde estoy buscando va a ser esta, ¿no? Esta tablita va a ser. Esta tablita tiene un nombre que se llama UFB, ¿no? Ahí está su nombrecito. Esa tablita es muy bueno que le pongan nombres a sus tablas para no estar buscando, ¿no? Entonces aquí automáticamente me despliega mucha información, ¿no? Con comas. O sea, hay una cantidad de información bastante. Indicador de columnas. O sea, en qué columna está la información que yo quiero copiar, ¿no? A, B, C. O sea, 1, 2, 3. La tercera columna, ¿no? Entonces yo tengo que borrar esto y decirle 3. Rango. Aquí yo tengo que poner una información de falso o verdadero, ¿no? Siempre se pone falso, ¿ya? Falso. Esa es la coincidencia exacta. O sea, tiene que ser exacto la coincidencia, no puede ser inexacto, ¿no? Cuando yo quiero que sea algo exacto del 31, sí o sí, me tengo que utilizar la fórmula de falso, ¿ya?
Entonces acá, como se fijan, ya me está lanzando datos, hay valores, ¿no? Y si estuviera mal algo, aquí ya estuviera saliendo error, ¿no? Entonces, como esto está bien, ya me sale datos y todo, y incluso está la misma información en ambos, le doy a aceptar. Y la fórmula correcta, está bien, es bastante sencillo. Ahora que yo le puse acá, ¿no? Error, sí, error, es otra fórmula. Si yo escogiera aquí una fecha que no está en mi base de datos, por ejemplo, bueno, no voy a escoger esa. Por ejemplo, agosto, creo que no tengo cargado. Aquí está, ¿ves? Me dice no está cargada la UFB. Bueno, normalmente te saldría un error. Si yo jalo esta fórmula hacia abajo, que es la misma, me sale ND, o sea, no hay datos, no hay información, ¿no? Entonces, pero se ve feo, ¿no? Y yo pues quiero darle un toque y le digo, le voy a añadir otra fórmula. Voy a decir si error, es otra fórmula, si error, si en este caso esto fuera un error, el resultado fuera un error, ¿ya? Yo le voy a decir que me dé algún texto, ¿no? Que me salga algo. Debe cargar UFBs. Ya, listo. Como verán, cuando sale eso, esta fórmula, quiere decir que cuando del resultado de la primera fórmula, de esta fórmula de buscar B, ya, saliese error, ¿no? Algún error, entonces me da la oportunidad de mostrarle otra información, ¿no? Yo le estoy mandando un mensaje, ¿no? Debe cargar UFBs. Entonces quiere decir que no está cargado, ¿no? Entonces ahí ya nos damos cuenta de que nos falta información, ¿no? Así de sencillo, esto es muy fácil. Hasta acá ya tendríamos entonces la hojita de configuraciones y la hoja de UFBs, que nada más es cargar información acá, ¿no? ¿Cómo se carga? ¿Cómo se nombra? ¿No? Al principio hemos dicho que estamos utilizando un nombre de la tabla, aquí UFB dice, ¿no? Ya nos está utilizando un rango de celdas, como por ejemplo, ahora vamos a utilizar aquí un rango. Voy a crear otra tablita. Copiamos y lo pegamos. Aquí está mi tablita. Esto voy a convertirlo en fecha. Ya, ¿no? Entonces, también puedo utilizar mi fórmula, ¿ya? Del buscar B en este caso, ¿ya? Con esto habríamos revisado o terminado la hojita de configuraciones y la hojita de UFBs, pero en la hojita de UFBs me he copiado acá la misma información porque les quiero mostrar cómo puede ser si yo no le pongo un nombrecito, cuando la fórmula va a cambiar obviamente, ¿no? Entonces esta tablita no tiene un nombre, solamente es información en celdas. En cambio esta tablita es una tabla como tal, ¿no? Tiene su título, tiene su nombre de la tabla, etcétera. Ya es muy importante convertirlo en tabla para que pueda funcionar bien la fórmula. Aquí vamos a ejecutar la fórmula del buscar B, ¿ya? Y se van a dar cuenta cómo es que me sale a mí. Buscar B, el valor que estoy buscando, digamos que va a ser este. Matriz, en este caso ya no voy a poder poner UFB, se puede, pero está haciendo mención a esta tabla, ¿no? A esta tabla de acá. Pero si yo no hubiese creado mi tabla con un nombre, tendría que seleccionar toda la tabla, ¿sí? ¿No? Desde qué celda hasta qué celda es mi tabla. Y esa información es la que me va a buscar, ¿no? Y si yo no le doy las celdas correctas, no me va a funcionar la fórmula, ¿no? Puedo darle, digamos, hasta aquí. Y la información que yo quería que está aquí abajo no me va a aparecer, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Indicador de columnas, el número 3 y falso, ¿no? Falso. Cerramos paréntesis y enter. En este caso me sale bien, pero ¿qué tal si yo voy a buscar esta fecha de acá? A ver.
¿Ves? Me sale que no hay la información, ¿no? 18, esto es 17. Ya, no hay la información. Pero ¿por qué mi fórmula está bien? Ah, miren. Solo estaba hasta acá, ¿no? Pero ¿qué tal si yo le nombro a esta tablita, le doy un nombre y le convierto en una tabla de verdad, ¿no? ¿Cómo se hace? Le digo insertar tabla y me dice, ¿no? ¿Dónde están los datos de la tabla? Están acá. La tabla tiene encabezados, sí, o sea, esto solo es encabezados, aceptamos. Y se ha convertido en una tablita. Y acá lo puedo cambiar el nombre. UFB 2 o 1, bueno, 2. Enter y ya se cambió. A ver. Ya. UF se llama la tablita. Entonces acá en la fórmula yo le voy a poner, ¿no? Que ya no va a estar delimitado, ¿no? Voy a buscar esta, pero ya no va a estar desde que de la H1 a la J18 está acá, ¿no? Sino directamente le voy a poner el nombre de la tabla, UF. Aquí me salen las tablas que tengo en esta hoja Excel. Hago doble clic y enter. Y miren, me sale el dato que yo estaba buscando. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tendríamos las dos hojitas, ¿no? Bueno, entonces pasamos a la tercera hoja, que es la más importante, donde tenemos todas las columnas de la planilla tributaria versión 2 que salió recientemente el año pasado, ¿no? Justamente por la aprobación de un decreto supremo en el cual se ha aprobado de que el saldo a favor de los contribuyentes, o perdón, de los dependientes que se quedaba para el siguiente periodo, se pueda trasladar de una empresa a otra cuando esta persona, este empleado, se cambia de empresa, digamos, ¿no? Porque hasta antes de mayo 2019 todos los empleados que se cambian de empresa, y si tuvieran saldo en esa empresa donde se están retirando, la perdían, ¿no? O sea, se consolidaba a favor del fisco. A partir de mayo del año pasado, pues entonces esto ha cambiado, les ha favorecido bastante a muchos trabajadores y pues pueden trasladar su crédito fiscal a otras empresas. ¿Ya? Entonces por eso se ha creado la planilla tributaria versión 2, donde decimos, vamos a ir analizando cada columna. Todas estas columnas son las que ya han sido aprobadas según la resolución normativa de directorio, ¿no? Entonces tenemos en el año, obviamente vamos a ir jalando esto de la hoja de configuraciones, ¿no? Acá está la fórmula. Configuraciones C5, quiere decir que está jalando de acá, ¿no? C5, perfecto. El periodo de la misma forma, el periodo, el año y el periodo están jalando de la misma hoja. Ahora aquí tenemos un detalle. Estas columnas que están en verde o medio celeste, en turquesa creo que no, entonces son las que no necesitamos llenar datos, ¿no? Estas columnas tienen información con fórmulas o directamente escoger de la lista, y estas otras columnas que están en azul, ¿ya?, son información que tenemos que completar manualmente. Bueno, entonces continuaremos. Acá ya está, viene de la hoja de configuraciones, y acá empezamos a llenar el código de dependiente. Como ustedes deben saber, cada dependiente tiene un número un código, ¿no? Un código de dependiente, es un número, es como si fuera su número de NIT. Completamos el nombre, ¿ya? O los nombres, el primer apellido, el segundo apellido, ¿no? Si no tuviera, pues 0. Número de carnet de identidad, ¿ya? Hasta ahí llenamos toda la información del documento de identidad y del código que vayamos a generar del Servicio de Impuestos Nacionales, de la oficina virtual.
El tipo de documento escogemos, tenemos pasaporte y tenemos carnet. También tenemos en la siguiente columna incorporaciones. Ya tenemos que informar si es una incorporación nueva, ¿no? Es un trabajador que está vigente, ¿no? Que quiere decir que no se ha retirado, que es un trabajador regular, ¿no? Y cuando se ha desvinculado, hay que informar esas tres opciones. Esto de la lista ya lo hemos visto cómo hacer. Luego tenemos la columna de total ganado. Obviamente esto va a salir de nuestra planilla salarial, ¿no? De la columna de total ganado, obviamente. Y luego tenemos, para que esto sea un poco más automático y también validador, vamos a elaborar el aporte nacional solidario. Eso también podría ser manual. Luego tenemos el monto del ingreso neto. Obviamente esto tenemos que verificar, ¿no? A partir de acá es el cálculo de la planilla tributaria, a partir de esta información, ¿no? El resto quizás su planilla ya lo genera de forma automática, ¿no? Bueno, de su planilla de sueldos podemos sacar, ¿no? Porque en la planilla de salarial tenemos total ganado, el aporte nacional solidario, tenemos los descuentos de la AFP del 1271 y esos dos datos tenemos, ¿no? Entonces es total ganado menos los aportes al fondos de pensión. Tenemos el monto neto, ¿no? O el ingreso neto, que sería en este caso la base imponible del impuesto al valor agregado régimen complementario, ¿no? Entonces la normativa nos dice que posteriormente nosotros debemos restar 2 salarios mínimos nacionales. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente una fórmula, ¿ya? Una fórmula de sí. Quiere decir que si esta celda del ingreso neto es mayor a 0, entonces yo tengo que copiar la información de la celda configuraciones, esta, ¿no? De 2 salarios mínimos nacionales, y multiplicarlo por 2. Como verán, en todos los casos, aunque fuera menor la anterior columna de ingreso neto, me va a insertar de igual forma los 2 salarios mínimos nacionales, ¿no? Eso porque ya un tema de normativa, así está establecido, ¿ya? Entonces luego tenemos la otra columna que es la base imponible, que no es más la resta entre el ingreso neto y los 2 salarios mínimos nacionales, ¿no? La diferencia. El impuesto, la siguiente columna, no es más que también calcular la base imponible por el 13%. Está sencillo, directamente por el 13%, y obviamente acá estoy utilizando la fórmula redondear, ¿no? Si se dan cuenta aquí dice redondear, que está redondeando el valor de la base imponible por el 13%. Voy a redondear a 0, ¿no? Acá está el cerito, ahí está el 0, ¿no? Entonces ahí tenemos el impuesto. Entonces para este caso el impuesto es 1328, y obviamente después nuevamente la normativa nos bueno, les facilita a los dependientes otros 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales. Y otra vez nos vamos a nuestra fórmula y decimos que si los 2 salarios mínimos nacionales acá fuera mayor a 0, ¿ya? A ver, ¿cuál es mi fórmula? Acá está. Dice, si 2 salarios mínimos nacionales no imponibles, esta columna, fuera menor al monto del ingreso neto, fuera menor a le decimos que va a calcular 2 salarios mínimos nacionales por el 3%. Va a calcular esto por el 13%. Y redondeamos a 0. Esa es. Acá tenemos la combinación de 2 fórmulas. Una que es del sí, ya si fuera mayor al monto del ingreso neto, y se beneficia nuevamente de los 2 salarios mínimos nacionales. Y si no, pues ya no, como en este caso. En este caso tenemos de que la base imponible es de 3.785, es menor que 2 salarios mínimos nacionales. Eso quiere decir que de esta columna en adelante esto ya va a ir 0,
ya no va a ir nada, ¿no? O sea, no puede acumular crédito fiscal que no le corresponde. Por eso es que esta fórmula está cortando acá, ¿no? Va a ir cortando. Le dice que si esta columna es menor a los 2 salarios mínimos nacionales, pues ya no va, ¿no? O sea, ya no tiene 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales. Pero si es mayor, entonces va a seguir teniendo el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Entonces, en la siguiente columna tenemos el impuesto neto, ya neto de las deducciones de ley, ¿no? Donde directamente redondeamos otra vez, ¿ya? La diferencia, ¿no? La diferencia entre el impuesto calculado menos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿no? Si fuera obviamente la diferencia mayor, si fuera menor va a ser 0, eso es lo que está mostrando en la fórmula, ¿no? A ver, vamos a ver la fórmula. Acá está la fórmula, dice, hasta acá, si impuesto RC-IVA, esto, fuera mayor al 13% de 2 salarios mínimos nacionales, esto fuera mayor a esto, ¿ya? Dice, impuesto RC-IVA menos 13% de 2 salarios mínimos nacionales, esto menos esto, si fuera mayor, pero si fuera menor, ¿ya? Como en este caso 530 o en este caso, ¿ya? Va a ser 0, si fuera menor es 0, entonces lo podemos hacer de esta forma. Bueno, vamos a hacer la fórmula del sí para que ustedes vean cómo se realiza, porque se utiliza bastante en esta hoja. Bueno, buscamos la fórmula sí, aceptamos y le decimos la prueba lógica. Bueno, para la prueba, fíjense bien, esta columna tiene que ser mayor a la del 13%. Entonces, como es verdadero, ¿ya? Entonces vamos a restar impuesto menos los 2 salarios mínimos nacionales. Pero si fuera al revés, si esto fuera mayor a al impuesto determinado, ¿ya? Vamos a decirle que nos traiga 0, ¿no? Nos traiga la columna 0, o bueno, el dato 0. Ya, ahí está. Copiamos la misma fórmula hacia abajo y miren, 0. ¿Qué quiere decir esto? Es una explicación muy sencilla. Hasta aquí hemos determinado un impuesto de 1.328 para esta persona, 270 y 530. Pero el Estado nuevamente les da un favor tributario, por así decirlo, y se benefician del 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Y el 13% de 2 salarios mínimos es 552. Es como un saldo a favor del contribuyente o del dependiente, ¿no? Entonces 1328 menos 552, este es el impuesto que esta persona debería pagar. Pero si esta persona debe 270 y tiene a favor 552, pues no tiene nada que pagar, ¿no? Entonces hasta ahí se corta. Y posteriormente tenemos la columna de dato que tenemos que insertar del formulario 110, ¿no? Sobre el 13% de facturas presentadas. Esta persona ha presentado 512 bolivianos en facturas en 13%, y vamos a determinar si tiene saldo a favor del fisco o del dependiente. Y aquí otra vez vamos a utilizar la fórmula del sí, ¿no? Va a ser a favor del fisco cuando este fuera mayor a los formularios presentados, ¿no? Es lo mismo, la misma fórmula del sí. Si esto es mayor a los formularios 110, entonces la diferencia va a haber como saldo a favor del fisco. Y si fuera al revés, por ejemplo, esto fuera 1000 bolivianos, va a ir al otro lado. Entonces quiere decir que aquí va a haber dos fórmulas de sí, ¿no? Si este fuera mayor a este, va a ser la diferencia a favor del dependiente, ¿no? Entonces solamente una jugada de fórmulas del sí. Luego tenemos la columna de saldo a favor del dependiente del periodo anterior, que esto también hay que copiarlo, ¿no? Es una copia de la planilla tributaria anterior. Entonces luego tenemos el mantenimiento de valor. Como bien saben ustedes, esta columna para la actualización se utiliza la UFB, ¿no? La Unidad de Fomento a la Vivienda, la UFB final
entre la UFB inicial, ¿no? Entonces, para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente llamamos a nuestra tablita, a nuestra hoja de configuraciones donde está la información, ¿no? Acá está, UFB de configuraciones de 8 a entre D7, D8 UFB final entre inicial, ¿no? Esa es la fórmula. Obviamente menos 1 y multiplicado por el saldo anterior, y esta sería su actualización. Y como les dije, no hay que copiar UFBs, nada, lo único que tengo que hacer es cargar aquí las UFBs y el Excel se encarga de buscar las UFBs y de dividirlo. Entonces acá lo único que vamos a hacer es dividir UFB final entre inicial menos 1 por el saldo del periodo anterior. Sumamos ambos, saldo y el mantenimiento de valor, y es el saldo que tendríamos como actualizado del periodo anterior. Entonces vamos a utilizar un saldo, ¿no? De este saldo seguramente vamos a utilizar un monto, ¿ya? Y el resto, si sobra, se pagará en dinero, ¿no? Entonces, para este caso, el saldo utilizado vamos a determinar de la siguiente forma: saldo for el fisco menos, saldo for del fisco comparado, ¿no?, con el saldo actualizado del periodo anterior. Si fuera mayor, entonces me va a copiar el mismo dato. ¿Qué quiere decir? Que voy a pagar mi impuesto con mi saldo anterior, ¿no? Va a ser lo mismo. Es una fórmula de si también acá, ¿no? Si esto, el saldo anterior, fuera mayor que el impuesto determinado, entonces el impuesto determinado va a ser el saldo que voy a utilizar. Y si no, pues va a ser 0. Si esto fuera 0, digamos, entonces va a ser 0. Ahora, si fuera que he presentado facturas por 100 bolivianos, bueno, en el periodo anterior, voy a utilizar los 100, ¿no? Los mismos 100 bolivianos, voy a utilizarlos, y la diferencia se va a pagar como impuesto por diferencia, ¿no? Saldo for del fisco menos el saldo utilizado. Y si me sigue sobrando, como en este caso, 3000, me va a sobrar igual por diferencia, ¿no? Saldo utilizado menos el impuesto pagado, ¿no? Entonces eso sería la clase. Hasta aquí estaríamos terminando lo que es la planilla tributaria, que espero pues lo hayan comprendido un poco, y si no, ya saben, ¿no? El archivo ya va a estar disponible en mi página web y lo van a poder descargar fácilmente. Muchísimas gracias por su atención. Si los he cansado, pues mil disculpas, y ahora pues los pediré a todos, a todas, que pues me ayuden con un me gusta, pueden compartir mi video, suscribirse quizás para que yo también pueda seguir subiendo más videos. Pues muchas gracias y hasta pronto.